La familia real británica ha dominado los titulares en el año 2024 y es que la noticia más importante, por supuesto, han sido las semanas de rumores en redes sociales cargados de teorías de la conspiración sobre la ausencia de Kate Middleton, la princesa de Gales, y es que se había alejado de la vida pública en medio de una crisis de salud muy grave. Si estábamos prestando atención a los giros y vueltas de toda esta saga de varios meses atrás, es posible que nos hubiésemos encontrado con el nombre de Rose Hambury, o como se le conoce correctamente, la marquesa de Cholmondeley. Desde el año 2018 han circulado rumores en blogs de algunos chismes y espacios de redes sociales sobre un supuesto romance entre la marquesa y el príncipe William, a pesar de que los abogados de ambas partes niegan categóricamente que haya algo cierto en ellos. La controversia sobre el paradero de Catalina a principios de este año exportó las especulaciones al otro lado del charco. Stephen Colbert bromeó sobre ese supuesto romance entre Will y Rose, a quien Colbert se refirió como la banda de la música de las artimañas, y el Marcus Mumford de Chumbawamba, durante un monólogo de Late Show el 12 de marzo. Esta broma llevó a Rose Hambury a romper su silencio de 5 años con su primera declaración pública negando los rumores, emitida a través de sus abogados, así como una advertencia legal enviada a CBS sobre los comentarios de Colbert sobre la supuesta amante real. En lo que se refiere a los escándalos reales, la historia de Rose y Will apenas se registra una lista que incluye las historias más sórdidas y fundamentadas de la generación anterior de Windsor, como el Squidgate, los infames comentarios de la Rey Carlos sobre los tampones y toda la historia de Fergie chupando los dedos de los pies a un señor. Pero si comenzamos a investigar un poco más en la historia de estos recientes rumores de romances reales, rápidamente nos encontramos con un problema, y es que ha habido años de cobertura mediática del Reino Unido sobre Rose que ahora han desaparecido. Para ser claros, no estamos hablando solo de acusaciones de romance extramatrimonial aristocrático, sino también de alusiones a una aparente tensión entre las amigas entre Rose y Catherine. Esas historias fundamentales sobre Rose y el futuro rey y reina ahora conducían a páginas no disponibles o redirigirían a la página de inicio del sitio web. Otras historias permanecían en línea, pero se habían actualizado después de la publicación para eliminar algunos detalles sobre la disputa u otros rumores no especificados sobre Rose Hambury, William y Catherine. Todo esto se ha hecho en una investigación registrada en Wayback Machine, esos archivos de internet que se van quedando y que se puede ver la publicación anterior si vamos a esta página y luego si vamos a la actualidad. Y parece ser que en la actualidad hay algunos enlaces que estaban compartiendo, en este caso, varios medios de comunicación en el Reino Unido que no podían colocar, pero que realmente si los buscabas es que habían estado y que estaban haciendo un gran trabajo de limpieza de todas estas historias sobre el tema Rose. Enlaces rotos a estas historias que están totalmente desaparecidas aún existen en la cobertura real de cada publicación y en Wayback Machine, que como os digo es una página donde se puede ver todo lo anterior, y ahí es cuando en la actualidad vemos que hay enlaces que no existen. En todo este periodo de tiempo parece ser que ha habido una limpieza total en muchísimas páginas que se exponía el tema Rose Hambury. En total, esta investigación encontró 21 historias eliminadas y 6 historias que fueron editadas después de su publicación para eliminar toda esa información. Historias publicadas entre los años 2019 y 2024 entre los medios de comunicación en cuestión que tenían sede en UK, como la revista Tatler, el Daily Mail, el Mail on Sunday, el The Mirror, The Sun, el Daily Express o incluso The Guardian. El nombre de Rose Hambury ha aparecido en la prensa por un supuesto romance con el príncipe Guillermo. Pero, ¿qué pasa con su verdadero esposo? ¿Cómo se conocieron y qué efectos están teniendo los rumores en su matrimonio? Mucho antes de conocer a Rose, David Cholmondeley era llamado el mejor partido de Inglaterra, tal vez no por el londinense medio, pero sí por sus compañeros de sangre azul, según el Daily Mail. Algunas personas creen que hay un supuesto vínculo entre el palacio y esta limpieza de algunas noticias que estaría moviendo hilos tras bambalinas, presionando a algunos medios de comunicación para que supriman noticias o especulaciones sobre ese supuesto romance con el fin de proteger al futuro rey. Incluso ha habido rumores totalmente
Incluso ha habido algunos rumores en las redes sociales sobre un apagón informativo o una superorden judicial sobre las historias de Guillermo y Rosa. Según un artículo del Daily Beast de abril del año 2019, los abogados reales enviaron cartas enérgicas a al menos un medio de comunicación advirtiéndoles de que no informaran sobre los rumores de ese romance, no solo porque eran falsos y altamente dañinos, sino porque aparentemente violaban el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Obviamente no había informes de que el Palacio hubiese pedido a los medios de comunicación que eliminasen esas historias o parte de ellas, y ciertamente no ha habido declaraciones de los medios del Reino Unido en cuestión sobre eso o avisos a lectores que explicasen el por qué habían decidido eliminar párrafos o incluso publicaciones completas. Los representantes legales de la familia real y la marquesa de Cholmondeley negaron rotundamente todos los rumores de un supuesto romance entre Will y Rose. Y así, en medio de los rumores, el perfil público de Rose ha seguido aumentando bastante en las últimas semanas. Su amistad con Catherine ha sido objeto de muchas historias elogiosas en los últimos 2 años, y cada vez más Hambury ha sido el tema independiente, sobre todo porque el The Independent también la publicaba justo en marzo, en el momento de la convalecencia de Kate. Ha sido objeto de muchos artículos de los medios de comunicación del Reino Unido internacionalmente. Su presencia en eventos, su ropa, el hecho de que le haya enviado a un fan una nota de agradecimiento en respuesta a una tarjeta de cumpleaños, por alguna razón se ha considerado digno de una mención. Y luego de aquellos interminables artículos de Who is Rose Hambury? O ¿quién es Rose Hambury? Es que para responder a las preguntas sobre la cobertura actual de la prensa sobre la marquesa y las muchas historias que desaparecen, hay que empezar desde el inicio. Sus días como modelo, desternillantemente sexy, decían los medios y algunas socialité en aquel momento, la rompecorazones cubrían los medios, y es que a lo largo de los años Rose, en muchos sentidos, ha sido bastante interesante para la prensa del corazón en Reino Unido. El 17 de mayo del año 2002, el estatus de socialité de Sarah Rose Hambury quedaba establecido en lo que parecía ser la primera noticia en los medios que mencionaba su nombre, un artículo del Evening Standard titulado como "Conoce a la nueva agente fiestera de Londres", un artículo que identificaba a Rose y a su hermana mayor Marina como chicas de moda increíblemente hermosas, en ese periodo en el que Rose tenía 18 y Marina, su hermana, tenía 20 años. En los años 2002 y 2023, Rose Hambury se convertía en una figura en la escena de fiesta de la clase alta de Londres y aparecía regularmente en las fotos de la agencia de las fotografías de Jet Images y Shutterstock, tomadas en eventos exclusivos. En algún momento durante todo este periodo, Rose parece que firmaba con una prestigiosa agenda de modelos llamada Store Management y comenzaba a conseguir trabajo como modelo profesional. Según se informa, ella no comenzaba a modelar hasta que tenía 23 años, pero en este caso Storm aparece como su representante cuando su imagen aparece en la columna del Evening Standard el 27 de marzo del año 2003. Un año y 2 más tarde, 2004, 2005, ella es mencionada regularmente en algunas columnas de Sociedad de UK en la cobertura mediática de fiestas y eventos de alto perfil. A menudo era fotografiada con algunas personas famosas, como por ejemplo cuando estuvo con Laura Parker Bowles, hija de la futura reina Camila, en una columna social del Evening Standard. De hecho, se dice que Camila y Rose tienen una amistad bastante larga, desde hace mucho tiempo, también porque ella tenía amistad con Laura Parker. Esta columna social es del Evening Standard también, otra vez publicada en el año 2004, en junio. En algún momento durante uno de estos veranos, ella y su hermana Marina lucían bikinis rosas a juegos, posaban para una foto con el primer ministro del Reino Unido, con Tony Blair, en Toscana, en Italia, aunque los medios de comunicación habían identificado la imagen como en el año 2005, parece ser que en este caso decían que se había originado en el año 2006 la publicación, en este caso en las columnas de los medios de comunicación, pero que la imagen fue tomada en el año 2004. Una fotografía que aún a día de hoy sigue dando un poco la vuelta al mundo. En el 16 de agosto del año 2006, el Daily Mail informaba que Rose, de 22 años, estaba saliendo con David Rock Savage, el séptimo marqués de Cholmondeley, de 46 años. O sea, le sacaba muchísimos años. Ese cineasta
que ocupaba el cargo ceremonial de Lord Grand Chamberlain y era descrito como una socialité extravagante y uno de los solteros más codiciados de todo Inglaterra. Según el tabloide británico, en aquel momento, tras años de vivir sin compromisos, el marqués quería casarse y producir un heredero que heredase su fortuna de más de 60 millones de libras. 2 años después, en 10 de julio, el escritor de chismes de sociedad llamado Taki, un amigo de la infancia de Hambury, mencionaba regularmente a Rose y Marina en su columna del Spectator. Insinuaba al Daily Mail que la modelo podría convertirse pronto en marquesa. Se preguntaban el por qué no deberían casarse. Él era un tipo y quería una esposa, además a ella le gustaba y no solo porque fuese un marqués. Un año después, en el año 2009, volvió otra vez el The Telegraph informando que David Cholmondeley, que ahora tenía 48 años ya, estaba comprometido con Rose Hambury, que tenía 25. La columna de este periódico informaba que Rose estaba encantada de haber tenido éxito donde tantas mujeres habían fracasado. Al día siguiente, la madre de Rose, llamada Emma Hambury, le habría dicho a varios tabloides que su hija estaba embarazada de gemelos y que la inminente paternidad había animado a la pareja a casarse. David y Rose se casan en una pequeña ceremonia civil en el ayuntamiento de Chelsea el 24 de junio de ese mismo año. Varias historias que informaban sobre ese embarazo y sobre el matrimonio señalaban que tenía náuseas matinales, que habían obligado a Rose a dejar su trabajo como asistente política de Michael Gove y entonces que había sido secretario en la sombra en niños, escuelas y familias. En octubre de ese mismo año, en 2009, Richard Kay del Daily Mail informaba que Rose había estado en el hospital desde finales de septiembre debido a complicaciones relacionadas con ese embarazo. La hermana de Rose, Marina, le había dicho a Kay que su hermana estaba perfectamente bien y que los bebés probablemente naciesen antes de lo esperado. Una semana después, el 14 de octubre, Kay informaba que Rose había dado a luz a gemelos el 12 de octubre. Richard Kay, que ojo, es un comentarista real que en la actualidad aún sigue sacando exclusivas de Rose Hambury. Parece ser que es un periodista bastante cercano a toda esta zona de la Casa Real Británica, a Kate Middleton, también a Rose Hambury. Haciendo por aquí un inciso, hay que decir que Richard Kay es el único comentarista real que en última instancia, en las últimas semanas, ha dicho que ha hablado con amigos de William y de Kate Middleton y que les han dicho que William estaba pasando en estos meses por unos momentos bastante complicados. De hecho, menciona a Rose Hambury en alguno de los párrafos de estas noticias. Tantos y tantos años después. Ya en el año 2009 y después de tanto tiempo, ese título que tenía de 199 años, el Lord Oliver Timothy George Cholmondeley, o mejor conocido como Conde de Rock Savage. En este caso, se mudaban o se instalaba la familia en Houghton Hall, esa finca en Norfolk, justo al lado de Hamer Hall. El 8 de noviembre del año 2009, en una historia que ejemplificaba los problemas de los aristócratas modernos, el Sunday Telegraph informó que Rose y David habían utilizado un método inusual para elegir cuál de sus hijos gemelos sucedería a su padre como el próximo marqués. Dado que los niños llegaron al mundo por cesárea, no había forma de identificar cuál de ellos era el primogénito, por lo que, según este medio de comunicación, los padres habían decidido que el hermano gemelo que pesara más al nacer sería el heredero. El título de la historia, para Cholmondeley, valía la pena ser gordito, decían en lo que sería el título de estos párrafos que salían en el año 2009. Después de 6 años de relación, el antiguo Don Juan abandonó su estilo de vida de soltero y le pidió a Rose que se casara con él, según informa Tatler. El matrimonio y el carrito de bebé no estaban muy lejos para la pareja. Rose Hambury y David Cholmondeley anunciaron su compromiso en junio del 2009. Para sorpresa de varios miembros de la alta sociedad, la madre de Rose, Emma, anunció que su hija estaba embarazada de gemelos al día siguiente, según The Telegraph. Rose y David se casaron discretamente al día siguiente en el ayuntamiento de Chelsea, en Londres, con poca fanfarria. Mientras Rose y David intercambiaban sus votos en el altar, la noticia de sus días de vértigo se extendía rápidamente por las fincas palaciegas y las casas de campo de Gran Bretaña. La gente estaba sorprendida por el precipitado anuncio de la boda y el embarazo de la pareja. En menos de una semana, Rose Hambury había pasado de ser la novia mucho más joven del mejor partido de Gran Bretaña a la esposa embarazada del marqués de Cholmondeley, obteniendo el título de marquesa.
Un año después, en febrero del año 2010, varios medios en Reino Unido publicaban un perfil algo chismoso, más que sarcástico, de Rose y Marina, que enfatizaban el hecho de que ambas hermanas estaban vinculadas románticamente con hombres con títulos 20 años mayores que ella. En ese momento Marina tenía 27 años, estaba saliendo con su futuro esposo, Edward Neil Langton, el conde de Durham, de 48 años. Diciendo este medio que la chica ciertamente parecía haber encontrado la felicidad junto con todos los demás adornos que trae una relación con un aristócrata adinerado. El periódico era bastante duro, un poco con las hermanas Hambury. De hecho, felicitaban a Rose por casarse con el mejor partido del Reino Unido. Un amigo anónimo describía a la marquesa como increíblemente agradable, que era gentil y siempre preocupada por la gente con problemas y terriblemente dulce. 2 años después, en el año 2012, Rose fue fotografiada regularmente en muchos eventos exclusivos y elegantes en todo Reino Unido. En varias ocasiones sus apariciones en algunas fiestas de alto perfil aparecían en la Biblia de la Sociedad del Reino Unido, la revista Tatler. Revista que, por cierto, algunas publicaciones, como ahora os estábamos comentando, se habían borrado algunos datos y ciertos artículos. Un año después, 2013, en los Chonly aparece un artículo del Vanity Fair y un ensayo fotográfico sobre Houghton Hall, también una exposición de arte que albergaría de mayo a noviembre. La revista Tatler también ese mismo año publica una lista de los mejores pechos de la alta sociedad. Incluso incluye a Rose Hambury en la misma, diciendo que sus pechos eran clasificados de majestuosos. 12 de septiembre del año 2014, para conmemorar la mudanza de William y Catherine a su casa de campo en Norfolk, en Hamer Hall, que está justo al lado de la casa de los marqueses de Chonly, y tras el nacimiento de su segundo hijo, el Daily Mail publicaba una historia con la frase Turnip Toffs, utilizada para describir a las otras familias en su nuevo y elegante vecindario, que incluían Houghton Hall, ubicado a solo 4,5 millas de la residencia real. Se preguntaban ¿por qué nabos? Porque esa zona del Reino Unido era conocida por sus fértiles campos de cultivo de verduras. Y toff era una palabra del argot británico un tanto insultante para referirse a una persona rica de clase alta. Y de ahí nace la historia del Club del Nabo. Lo que pasa es que desde el año 2014 hasta el día de hoy no para de aparecer el nombre de Rose Hambury en la vida de los duques de Cambridge y posteriormente los príncipes de Gales. Abril del año 2016, Rose aparece en un número de la revista W titulado 10 bohemias de la alta sociedad que viven hermosamente y hacen que parezca fácil. Una foto de Rose embarazada de su hija Iris Marina, técnicamente llamada Lady Iris Marina Lyne, que nacía el 8 de marzo. Apareció junto a una breve sinopsis diciendo: no soy una persona a la que le guste que limiten las convenciones. Soy mucho más feliz caminando por la casa con un vaporoso camisón victoriano o un caftán y los pies descalzos. Un mes después, William y Catherine asistían a un evento benéfico de etiqueta en Houghton Hall. Todo esto para recaudar fondos para los hospicios infantiles, una causa que tanto Rose como Catherine apoyaban como patrocinadoras. Se veía a las dos mujeres besándose en las mejillas a modo de saludo y charlando juntas. Muchos medios de comunicación en los Estados Unidos y el Reino Unido cubrían ese evento benéfico. Y de este día salen las dichosas fotografías, esas fotos que no paran de aparecer. Un día después de este evento, el Daily Mail publicaba un artículo que enfrentaba a las dos mujeres, a Rose y a Kate, diciendo: ¿quién es la reina abeja de los Turnip Toff? Son vecinas rurales de Norfolk que tienen mucho en común, pero lo siento, Kate, la super glamurosa marquesa de Chonly, vive con un estilo aún más grandioso. El artículo examinaba las muchas similitudes en las vidas de cada mujer y parecía ser que ese primer artículo de los medios de comunicación que insinuaba una posible competencia o rivalidad entre Catherine y Rose, y el autor hacía hincapié en que la marquesa tenía una figura explosiva con un escote generoso que más bien dejaba a la atlética Kate en la sombra, un artículo bastante criticado ya en la época.
Un añito después, 10 de julio del año 2017, el Daily Mail otra vez informaba que la hija de David y Rose, Iris, fue bautizada el 8 de julio en una ceremonia que nombraba a la supermodelo Kate Moss, una vieja amiga de la marquesa de sus días de modelo, como madrina de esa bebé. 2 días después, los Chonli asistían a un banquete oficial de Estado en el Palacio de Buckingham, celebrado en honor del rey Felipe VI y la reina Leticia de España. Rose estaba sentada junto al príncipe Harry. The Mirror la identificaba como la amiga glamurosa y compañera de Catalina, mientras que la revista Hello la describía como una amiga íntima. 2018, Rose protagonizó un vídeo para la marca de moda británica Mulberry, filmado en la misma casa, en Houghton House, en honor a una exhibición de Damien Hirst que albergaba toda esa propiedad. Febrero del año 2019, Rose habla de su vida en Houghton Hall, en lo que parece ser la única entrevista que ha hecho hasta el momento, una sesión de preguntas y respuestas para la revista The English Home, una publicación que se veía el 17 de marzo del año 2024, un tuit de la cuenta de English Home el 11 de febrero del año 2019 y la versión digital de la edición era de febrero del año 2019, que confirmaban, como os digo, esa fecha que ahora mismo está diciendo. En este inicio comentaba en aquella época que no sabía cuántas habitaciones tenían en total y agregaba que le llevaba un tiempo adaptarse y sentirse como en casa. Nos vamos ahora con la segunda tanda de rumores y rivales rurales. Tan solo un mes después de esa entrevista de Rose Hambury, el 15 de marzo del año 2019, en su columna de Sociedad Eden, Richard Eden, el reportero del Daily Mail, describía a Rose como la rival rural de Catherine y afirmaba que las dos estaban luchando por ser la abeja reina de los Tarnit Tough. Que a primera vista era extraño, pero Kate parecía ver a Rose como una rival. Esta historia evidentemente ha sido eliminada desde aquel entonces. Todas las que vamos a comentar ahora mismo han sido totalmente eliminadas. Todas estas que os voy a relatar aquí, en la cual estamos haciendo toda esta cronología. Y es que un día después de la columna del Daily Mail, el The Sun y el Mail on Sunday publicaban artículos que no solo informaban sobre la supuesta tensión entre Catherine y Rose, sino que también profundizaban en las muchas similitudes entre las dos mujeres, diciendo: deberían ser muy cercanas, pero las cosas están tensas entre ellas. Esto le decía una fuente al The Sun diciendo: nadie entiende exactamente cómo llegaron las cosas a esto. Se referían a Rose como una belleza cautivadora y que no era sutil en sus insinuaciones de que William podría haber tenido una vez algo por las modelo, afirmando que ella fue en algún momento nombrada como una potencial contendiente para los afectos del príncipe William. Y el artículo señala que cuando Rose y Hambury se conocieron por primera vez y si alguna vez se volvieron cercanos antes de que Will y Kate se mudaran a Norfolk. Esto seguía sin estar claro, según el artículo. Decían, terminaban con una nota diciendo: si Kate está tratando de liberar a Rose, como se rumorea, podría resultar un asunto bastante molesto y humillante para todos los involucrados. La disputa reportada debe haber sido seria. Este es uno de esos artículos que habían sido borrados y de los cuales desde aquel momento no se ha parado de hablar de Rose Hambury. Vamos a centrarnos en este artículo ahora, un momento, y ahora nos metemos con algunos más. Y es que el artículo de The Sun es tremendo. Realmente están confirmando que había tensión entre ambas mujeres, que algo pasaba entre ellas. Confirmaban, en este caso, que había habido algo entre William y Rose Hambury. Este es el artículo que está borrado. Aquel por el cual me parece que había sido en España Vanitatis, si no me equivoco, que lo había publicado en su momento, allá por marzo de 2019. Y en este caso ellos se habían hecho en aquel momento, no sé si había sido para Antena 3 o para Espejo Público aquí en España, como un reportaje diciendo que este artículo había sido borrado muy rápidamente, que habían conseguido borrarlo, no sabían si por la ley injunction que había en ese momento, etc. Pero en ese caso ha quedado registrado y hoy por aquí os lo estamos contando. Un día después, 24 de marzo, los periodistas del Daily Mail iban a la casa de los padres de Rose, llamados Tim y Emma Hambury, allí para investigar. Cuando se le preguntó si su hija había hablado sobre el príncipe William y Catherine, la señora Hambury miró a su marido antes de responder y dijo:
No tengo nada que decir al respecto. El señor Hambury intervino entonces y dijo: no tengo comentarios sobre eso. Estos mismos periodistas intentaban hablar con los Chonli, pero uno de sus empleados les dijo a través del intercomunicador que la pareja no estaba disponible, y cuando se le preguntó si la pareja sabía de estas acusaciones publicadas en The Sun, el empleado dijo: estamos completamente al tanto. El Palacio de Kensington sí es verdad que se negó a hacer comentarios sobre esta historia que pobló todos los titulares en el año 2019. Toda esta historia evidentemente fue borrada desde aquel entonces. El columnista Richard Kay, otra vez el mismo día, publicó otro artículo más diciendo que intentaban aclarar las cosas de una manera en la cual solo se había generado más preguntas sobre qué estaba sucediendo exactamente en Norfolk. Diciendo: me han dicho que los rumores de una pelea entre estas dos atractivas jóvenes eran falsos. También podía revelar que ambas partes habían considerado emprender acciones legales, pero que como ninguno de los informes había podido ofrecer evidencia alguna sobre qué se trataba de esa supuesta disputa, habían optado por ignorarla. Parece ser que estaban considerando emprender acciones legales, esos chismes de que las dos mujeres estaban peleadas, e incluso diciendo en este caso que estaban comenzando a dañar a Kate todos estos rumores. Todos estos matices evidentemente estaban llegando a retorcer la información hasta decir que Rose Hambury había tenido un supuesto idilio con el príncipe William. Ese año 2019 no se paraba en los medios de comunicación del Reino Unido con el tema, y esto es algo que no mucha gente sabe, en este caso, que ha cogido el tema Rose Hambury con demasiada antelación. Y es que un día después, 25 de marzo de 2019, decían en los medios de Estados Unidos, ya reporteros reales del Vanity Fair, del Daily Beast, pues señalaban de la extraña forma en la que los medios del Reino Unido estaban cubriendo la ruptura de la amistad entre Kate Middleton y William, colocando titulares como la historia de la rival rural, retomada por estos reporteros, como digo, con sede en Estados Unidos, con titulares como la supuesta disputa de Kate Middleton con una exmodelo. Era la historia real más extraña del año. Señalaban lo extraño que era que Catherine y Rose supuestamente estuvieran contemplando acciones legales por una historia sobre su disputa, cuando Catherine parecía estar perfectamente bien con todas las historias sobre su supuesta rivalidad con Meghan Markle, también conocida como la duquesa de Sussex. Se preguntaba en este caso por qué había tanta cobertura sobre esto y por qué afirmaban que Catherine y Rose estaban peleándose, cuando realmente había muchísimos titulares de peleas con Camila, de peleas con Meghan Markle. ¿Por qué esta era tan importante? Un día después, el medio The Express, un medio que hasta ahora había cubierto principalmente la cobertura del The Sun y del Daily Mail, hacía algunos reportajes propios y conseguía que un portavoz del Palacio de Kensington desmintiera públicamente las acusaciones de esa pelea. Curiosamente, otra historia del The Express sobre los rumores de Catherine y Rose publicada ese mismo día fue eliminada de internet, pero que en este caso la habían sacado mismo día en su sección de sociedad. El Evening Standard publicaba un artículo explicando sobre la marquesa de Chonli y la supuesta relación que existía entre ella y Catherine. Un artículo que era bastante curioso, que exponía la información que habían publicado todos los tabloides y señalaba que las dos mujeres estaban considerando emprender acciones legales. Sin embargo, continuó: debido a que ninguno de los informes ha sido capaz de ofrecer ninguna prueba sobre lo que es la supuesta disputa, han optado por ignorarla. Mientras Catalina tenía sus compromisos reales para distraerse, Rose parecía estar sufriendo las consecuencias de esta pesadilla de relaciones públicas. Sus amigos informan que se ha sentido sola y cada vez más aislada. Una fuente dijo a Irish Mail: la gente está preocupada por ella. Los amigos más leales se mantienen junto a ella, pero otros no. Además, tiene un esposo que está más ausente que presente. Ha sido una época de soledad. Los sitios web Line y Gossip y Celebrity publicaban artículos en los que se especulaba que la cobertura de los medios británicos en realidad estaba insinuando un romance. Ambas historias citaban un tuit del 26 de marzo rápidamente eliminado del crítico del restaurante The Times llamado Giles Coren, el que afirmaba que todo el mundo sabía que había una relación entre el príncipe William y la marquesa de Chonli. Una columna publicada nuevamente el 3 de enero del año 2022, en el cual Coren afirmaba que estaba borracho y bromeando cuando había tuiteado eso.
en el año 2019. Este tuit se cita a menudo como el paciente cero de los rumores de ese romance, sobre todo por los representantes de las personas afectadas por ellos. Y es que cuando se le pidió un comentario a algunos abogados de la familia real, se remitía el tuit de Coren y a la cita de su columna que lo refutaba, afirmando que los rumores de un romance eran totalmente falsos y de ese origen totalmente difamatorio y malicioso. Habían dejado claro los abogados que se habían preguntado que no habían visto cómo la reedición de chismes infundados y dañinos equivalía a un periodismo nada responsable. Pero es que realmente a lo largo de los años ha habido más tweets, más periodistas que lo han comentado en otros artículos, y es que hay algunas capturas que han quedado en el aire y que han quedado evidentemente en internet, como esa columna de The Sun que aún sigue a día de hoy. 27 de marzo de ese año, The Express publicaba un artículo lleno de chismes sobre las mujeres que supuestamente Catalina había eliminado de su círculo y del que William había titulado como Kate había eliminado gradualmente a Rose Hambury. Este medio decía que era una lista bastante pequeña, que estaba Carly Massey Bird, Isabella Ann Struger y también en este caso estaba Rose Hambury. Es que por alguna extraña coincidencia, en algún momento ellas tres estuvieron vinculadas románticamente con William. Esto en la prensa, en este caso no sabemos si estuvieron en realidad, en este caso, románticamente con el príncipe William, pero otra vez esta publicación fue borrada desde aquel entonces. Un día después, la revista Tatler volvía a publicar imágenes de Rose modelando para la revista que habían sido tomadas en el año 2003. Mismo día, el boletín semanal centrado en Reino Unido, llamado Pub Beach, mostraba un explícito artículo sobre todos los rumores, diciendo: a veces puede parecer que se necesita un doctorado en criptografía para entender los informes de los tabloides sobre la realeza. Y es que si has estado siguiendo el último alboroto sobre Kate, pero no has podido entender que es una rival rural, esa sería la forma en la que Fleet Street insinúa que el rumor de larga data del príncipe William ha sido descubierto acosando a su amiga de familia Rose Hambury. 30 de marzo, Daily Beast volvía a sumergirse en la cobertura de noticias con Kate, diciendo que había un enigma real que se enfrentaba a su primer escándalo. El corresponsal Tom Sykes escribía que se creía que William había disfrutado de un supuesto flirteo con Rose mientras él y Kate estaban en una ruptura justo antes de casarse. No decía directamente que el furor actual de los medios podía deberse a una aventura más reciente, porque eso sería quizás más complicado de publicar, aunque es algo que realmente los otros periodistas lo habían señalado, pero en este caso él decía que la falta de información sobre la disputa, de la sensación de que había más en esta historia y de que los medios estaban dispuestos a no dejar ver más allá. El hijo mayor de Lady Di habría sido acusado de ser padre de Lady Iris Marina, la hija que Rose, al parecer, decían que habría tenido con su marido y que tenía la misma edad que la princesa Charlotte de Gales. Si bien en un principio se mantuvo oculta la identidad de la Royal, alta en silencio de la corona británica, se dio a conocer una fotografía que podría mostrar un supuesto parecido físico con su madre y con el príncipe de Gales. ¿Realmente qué pasaría de ser cierta la paternidad del príncipe William? Cabe mencionar que de ser cierto el rumor, Lady Iris Marina sería considerada una hija ilegítima de la corona y jamás tendría un lugar en la línea de sucesión al trono debajo del príncipe William. Sin embargo, a quien podría afectar es a Rose Hambury, quien podría perder su título de marquesa si su marido le solicita el divorcio. Como os digo, la información en cuanto a Casa Real de que el príncipe William habría tenido una supuesta relación con Rose Hambury no fue confirmada ni desmentida por Kensington, y que pronto corrió como la pólvora, llegando incluso a crearse uno de los rumores que más ha perjudicado al matrimonio de los Cambridge. A la exmodelo nunca le faltaran pretendientes, incluso se llegó a rumorear que entre ellos estuvo el príncipe William, aunque finalmente Rose se decantó por contraer matrimonio con David Rock Savage. Pero en el año 2019 unas imágenes en las que aparecía el actual príncipe de Gales en una fiesta acompañado de Rose impactaron a todo el mundo. Pero hay que recordar que en aquel momento ella era una de las mejores amigas de Kate Middleton, quien estaba embarazada de su tercer hijo con el heredero. Según lo reseñado por algunos medios, Kate estaba muy furiosa, le había pedido a William eliminar a la marquesa de Cholmondeley de su círculo de amigos.
En la coronación de Carlos III, además del príncipe Harry, las miradas también estuvieron centradas en Rose Hambury, pues muchos esperaban no verla en el lugar. Sin embargo, sorprendía cuando se dejaba ver con un look que contenía un mensaje supuestamente para Kate. Y es que en las últimas semanas esa noticia del supuesto affair del príncipe Guillermo con la aristócrata Rose Hambury dio mucho de qué hablar en el Reino Unido y también en el resto del mundo. Pero varias semanas después, más tarde de esas noticias, salía a la luz la noticia de que Camilla Parker Bowles era la supuesta chivata que había dado a conocer la infidelidad de Guillermo por una insólita e inesperada razón que involucraba a uno de sus hijos. Y es que según las fuentes cercanas a la realeza, la esposa de Carlos III estaba al tanto de esa infidelidad del príncipe Guillermo y habría sido ella la responsable de encubrir ese romance entre el heredero al trono británico con la marquesa de Cholmondeley. Sin embargo, esta muestra de lealtad hacia el príncipe Guillermo no era más que una fachada, dado que ahora, a tan solo meses de su coronación como reina, algunos informantes revelaban que supuestamente habría sido la propia Camilla quien había filtrado a los medios de comunicación esa noticia del affair entre William y Hambury. A pesar de que los príncipes de Gales no dieron declaraciones sobre ese escándalo, prefirieron seguir cumpliendo con su agenda oficial, pero lo cierto era que la prensa británica había estado recibiendo información de una fuente muy confiable dentro del entorno de los Windsor. Y es que Tom Parker Bowles, además de ser el hijo mayor de la esposa de Carlos III, era ahijado del soberano y uno de los miembros de la realeza en ser menos conocido en el entorno de la familia real debido a su vocación como crítico y redactor de un famoso portal de entretenimiento. Y no solo eso, sino que el hombre también participa en el proceso creativo de las noticias y los titulares para lanzar sin piedad fusiles a todos los miembros de la realeza. Y es por ello que se rumoreó que el hijo de Camilla se había dedicado también a arremeter al príncipe Guillermo, basándose en lo que estaba afrontando el duque de Gales con esa relación a su romance con la noble británica Rose Hambury. Por lo que algunos medios apuntan a Tom como incitador, provocador y valiéndose del escándalo amoroso en el que estaba envuelto Guillermo en busca de quebrantar el matrimonio entre los duques de Gales. Ha aparecido en el 19. En el 19 ya dijeron que habían tenido un affair. De hecho, cuentan que era íntima amiga de Kate y desde entonces la apartó. Hombre, es normal. No solo de su círculo de amigos, sino de cualquier acto en el que ellos pudieran acudir. Si esto es cierto y real, por lo que publicó ya en aquel momento la prensa y luego se ha visto que no ha vuelto a aparecer, no ha vuelto a ver ninguna imagen de ella, es decir, que una escisión hubo realmente. Algo sospechoso tuvo que pasar. Pero tú te crees lo de... Yo estoy como Viviana, vamos, claro, no me creo nada. Yo lo que digo es que esto no lo sé, pero que el nombre no es baladí, puede ser. A pesar de que anoche reaparecieron en los BAFTA y que su actitud fue la de siempre, es decir, cercanos, cómplices y muy unidos, hasta ella coqueteó con él, dándole una palmadita en el trasero. ¿Ve? A mí la historia me encaja. Bueno, sí, claro. A mí la historia me encaja.